La Ciudad de México despertaba cada mañana bajo una capa de smog que se mezclaba con el aroma de los tacos al pastor de los puestos callejeros. En una de las zonas más exclusivas de Polanco, donde las mansiones se escondían tras muros altos y portones de hierro forjado, vivía Roberto Mendoza, un hombre cuyo nombre era susurrado con temor en los círculos del crimen organizado. A sus 52 años, había construido un imperio que se extendía desde los puertos de Veracruz hasta las calles de Tijuana. Su casa, una construcción de estilo colonial modernizado, tenía jardines impecables y fuentes de cantera que brotaban agua cristalina día y noche. Dentro de esa fortaleza trabajaba Miguel Santos, un hombre de 40 años que llevaba más de 15 sirviendo como mayordomo de la familia Mendoza. Miguel había llegado a la mansión siendo apenas un joven de 25 años, huyendo de la pobreza de Oaxaca, buscando algo mejor que las tierras áridas donde había crecido. Su rostro moreno mostraba las líneas del tiempo y de las preocupaciones silenciosas que había guardado durante todos esos años. Llevaba siempre su uniforme impecable, pantalón negro, camisa blanca perfectamente planchada y chaleco gris. Era un hombre de pocas palabras, pero sus ojos oscuros observaban todo, registraban cada detalle, cada movimiento dentro de aquella casa. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Aquella mañana de octubre, el sol entraba por los ventanales del estudio de Roberto, creando patrones de luz sobre el piso de madera de caoba. Miguel estaba terminando de servir el café cuando Roberto lo llamó con un gesto de su mano llena de anillos de oro. «Miguel, necesito que me ayudes con algo», dijo Roberto, su voz grave resonando en el estudio forrado de libros que probablemente nunca había leído. «Quiero mover ese mueble antiguo que está contra la pared del fondo. Mi esposa quiere redecorar y dice que ese librero ya no combina con sus nuevos planes». Miguel asintió sin decir palabra. Conocía ese mueble, un librero macizo de cedro que había estado en ese mismo lugar desde que él había llegado a trabajar a la casa. Medía casi 3 metros de altura y estaba tallado con figuras de águilas y serpientes, motivos que recordaban los símbolos aztecas. Debía pesar 1 tonelada. Los dos hombres se posicionaron a cada lado del mueble. Roberto, a pesar de su edad y de los años de vida cómoda, aún mantenía la fuerza de sus días como sicario en las calles de Tepito. Miguel, delgado pero resistente, había cargado muebles toda su vida. «A la cuenta de 3», ordenó Roberto. 1, 2, 3. El mueble chirrió contra el piso de madera, dejando marcas oscuras en su superficie pulida. Lo movieron unos 30 centímetros hacia adelante, y fue entonces cuando Miguel vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Detrás del mueble, empotrada en la pared que ahora quedaba expuesta, había una caja fuerte pequeña. No era moderna, sino antigua, del tipo que se usaba en los años 70 con una combinación de disco giratorio. La pintura verde de la caja estaba descascarada en varios lugares, mostrando el metal oxidado debajo. Roberto maldijo en voz baja. «¡Mierda!», susurró, y Miguel notó algo que nunca había visto antes en su jefe. Miedo genuino cruzando su rostro curtido. Miguel se hizo a un lado, manteniendo los ojos bajos, fingiendo que no había visto nada. Conocía las reglas no escritas de su trabajo: ver pero no mirar, escuchar pero no oír, estar presente pero ser invisible. «Miguel», la voz de Roberto sonaba tensa, «necesito que salgas del estudio. Ahora». «Sí, señor». Miguel se dirigió hacia la puerta, pero la mano de Roberto lo detuvo, agarrándolo fuertemente del brazo. «¿Viste algo?». Miguel lo miró directamente a los ojos, algo que rara vez hacía.
No vi nada, señor Mendoza, solo una pared. Roberto lo estudió por un largo momento, sus ojos entrecerrados, evaluando cada mínimo gesto de Miguel. Finalmente lo soltó. Bien, mantén la boca cerrada. Ni una palabra a nadie, ¿entendido? Ni a los otros empleados, ni a mi esposa, ni a mi hijo. A nadie. Entendido, señor. Miguel salió del estudio con las piernas temblando. En sus 15 años trabajando para Roberto Mendoza, había visto muchas cosas. Había limpiado sangre de los pisos cuando los negocios se ponían violentos. Había servido cenas a hombres con rostros de criminales buscados. Había permanecido en silencio mientras se discutían envíos de drogas y lavado de dinero. Pero nunca había visto a su jefe asustado. El resto del día transcurrió con normalidad tensa. Miguel realizó sus tareas habituales: supervisar la limpieza, coordinar las comidas, asegurarse de que todo en la mansión funcionara como un reloj suizo. Pero su mente no dejaba de regresar a esa caja fuerte escondida durante décadas detrás del mueble. Por la noche, cuando servía la cena en el comedor principal, observó a la familia Mendoza. Doña Gabriela, la esposa de Roberto, una mujer de 45 años que había sido modelo en su juventud, picoteaba su ensalada mientras hablaba de su próximo viaje a París. Su hijo, Roberto Jr., es un joven de 23 años que estudiaba administración de empresas, pero que todos sabían que algún día heredaría el verdadero negocio familiar. Miraba su teléfono ignorando a sus padres. Roberto padre comía en silencio, su mandíbula tensa, los nudillos blancos alrededor del tenedor. Miguel notó que apenas había tocado su filete, algo inusual para un hombre que normalmente devoraba su comida con apetito voraz. Después de servir el postre, Miguel se retiró a los cuartos del servicio, una pequeña área en la parte trasera de la mansión, donde él y los otros 3 empleados tenían sus habitaciones. Su cuarto era sencillo: una cama individual, un armario, una mesa pequeña y una ventana que daba al jardín trasero. Se sentó en el borde de la cama y se quitó los zapatos. Sus pies le dolían después del largo día. Cerró los ojos e intentó no pensar en la caja fuerte, pero era imposible. ¿Qué podría haber dentro que pusiera tan nervioso a un hombre como Roberto Mendoza? ¿Dinero? Probablemente no. Roberto tenía suficiente dinero guardado en bancos de las Islas Caimán como para vivir 100 vidas de lujo. ¿Drogas? Tampoco tenía sentido, no en una caja tan pequeña y tan vieja. Un golpe suave en su puerta lo sacó de sus pensamientos. «Miguel, el señor Mendoza quiere verte en su estudio». Era Lucía, la mucama más joven, una chica de 20 años de Chiapas que llevaba solo 6 meses trabajando en la casa. El corazón de Miguel se aceleró. «¿Ahora? Son casi las 11 de la noche». «Eso dijo. Que fueras inmediatamente». Miguel se puso los zapatos y se alisó el cabello con las manos. Caminó por los pasillos silenciosos de la mansión, sus pasos amortiguados por las gruesas alfombras persas. La casa estaba en penumbras, iluminada solo por las lámparas de pared que se encendían automáticamente durante la noche. Cuando llegó al estudio, la puerta estaba entreabierta. Tocó suavemente. «Adelante, Miguel». Entró y encontró a Roberto sentado detrás de su enorme escritorio de nogal. El librero había sido movido completamente a un lado, y la caja fuerte estaba ahora expuesta en toda su extensión. La puerta metálica estaba abierta. Roberto tenía frente a él, sobre el escritorio, varios documentos amarillentos y fotografías viejas. «Siéntate», ordenó Roberto, señalando una de las sillas frente al escritorio. Miguel obedeció, manteniendo la espalda recta, las manos sobre sus rodillas. «Te voy a contar una historia, Miguel», comenzó Roberto, su voz cansada. «Y te la voy a contar porque en 15 años nunca me has traicionado.
porque confío en ti más que en mi propia familia. Hizo una pausa encendiendo un puro habano y dando una larga calada. Esa caja fuerte no es mía. Perteneció a mi padre, Ernesto Mendoza. Él vivió en esta casa antes que yo, y cuando murió hace 20 años, heredé todo: la casa, el negocio, los contactos, las deudas y los secretos. Roberto tomó una de las fotografías y se la mostró a Miguel. Era una imagen en blanco y negro de un hombre joven que se parecía increíblemente a Roberto, de pie junto a otros 3 hombres frente a lo que parecía ser un almacén. Mi padre trabajaba para el Cártel del Golfo en los años 70 y 80. Era uno de sus operadores principales en la Ciudad de México, pero en 1985 algo salió terriblemente mal. Roberto dio otra calada a su puro, el humo formando espirales en el aire. Hubo un operativo grande, muy grande. Toneladas de cocaína que venían de Colombia, pasando por México hacia Estados Unidos. Mi padre era el responsable de coordinar la logística en la capital, pero alguien delató la operación. La Policía Federal, el Ejército, todos cayeron sobre ellos. Murieron 20 personas esa noche, incluyendo 2 de los hijos del jefe del cártel. Miguel escuchaba en silencio, su garganta seca. Mi padre sobrevivió porque no estaba ahí esa noche, pero el cártel lo culpó de la traición. Dijeron que él había sido el informante que había vendido a sus propios compañeros. No era cierto, pero en ese mundo la verdad no importa. Solo importa quién tiene el poder y quién necesita un chivo expiatorio. Roberto dejó caer ceniza del puro en un cenicero de cristal. Mi padre huyó, se escondió, cambió de identidad, dejó el negocio. Pero antes de desaparecer, guardó algo en esa caja fuerte: evidencia, nombres, fechas, fotografías, grabaciones. Todo lo que probaba quién había sido realmente el traidor, y ese traidor, Miguel, era el hombre que eventualmente se convirtió en el líder del cártel, el hombre que durante décadas ha controlado medio México. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y por qué guardó esa evidencia? ¿Por qué no la usó para defenderse? Porque era su única póliza de seguro de vida, explicó Roberto. Mientras esa evidencia existiera, escondida, él tenía una razón para seguir vivo. Si moría, había instrucciones para que todo se hiciera público. Así vivió 20 años más, en esta casa, bajo un nuevo nombre, siendo solo un hombre de negocios. Cuando murió en el 2005, yo heredé esa póliza de seguro, y la olvidé, honestamente. El librero nunca se movió, y la amenaza se volvió tan antigua que dejó de ser relevante. ¿Y ahora?, preguntó Miguel, aunque temía la respuesta. Ahora, ese hombre, ese líder del cártel del que te hablé, está muriendo. Tiene cáncer de páncreas, le quedan tal vez 6 meses de vida, y su hijo, que está a punto de tomar el control, está limpiando todos los cabos sueltos del pasado de su padre. Han estado matando a cualquiera que conozca los secretos viejos. La semana pasada mataron a 3 personas en Monterrey, todas ellas conectadas a aquel operativo de 1985. Roberto apagó el puro con movimientos bruscos. Y ayer recibí un mensaje. No amenazante, no directo, pero el mensaje era claro. Saben que mi padre tuvo algo que ver con todo aquello. Están investigando, y eventualmente llegarán hasta esta casa. Miguel se humedeció los labios. ¿Qué va a hacer, señor? Roberto miró los documentos sobre su escritorio. Luego miró a Miguel. No lo sé. Si destruyo la evidencia, pierdo mi única protección. Si la uso, declaro una guerra que no puedo ganar. Si la entrego, admito que mi familia estuvo involucrada y me convierto en un objetivo confirmado. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín oscuro.
Por eso te llamé, Miguel. Necesito que entiendas la situación en la que nos encontramos. Porque si algo me pasa, si algo le pasa a mi familia, necesito que alguien más sepa la verdad. Alguien en quien confíe. Miguel sintió el peso de esas palabras como una losa sobre sus hombros. Señor, yo solo soy el mayordomo. No sé nada de estos asuntos. Precisamente por eso confío en ti. Roberto se volvió hacia él. No tienes ambiciones de poder. No tienes conexiones con el crimen. Eres invisible para ellos. Si yo desaparezco, nadie te buscará a ti. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Se quedó despierto en su cama, mirando el techo mientras procesaba todo lo que Roberto le había contado. Durante 15 años había trabajado en esa casa sin hacer preguntas, manteniendo la cabeza baja, ganándose su salario limpiamente dentro de un mundo sucio. Y ahora estaba siendo arrastrado hacia el centro de algo peligroso, algo que podría costarle la vida. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad tensa. Roberto actuaba como si nada hubiera pasado, atendiendo sus negocios como siempre. Pero Miguel notaba los pequeños cambios. Más guardias de seguridad rondando la propiedad, cámaras nuevas siendo instaladas, reuniones susurradas por teléfono en idiomas que Miguel no entendía completamente. Doña Gabriela y Roberto Jr. no parecían notar nada. Gabriela estaba demasiado ocupada planeando su viaje a París y reorganizando la decoración de la casa. Roberto Jr. pasaba la mayor parte del tiempo fuera, en la universidad o con sus amigos, viviendo la vida despreocupada de un joven rico. Una tarde, mientras Miguel arreglaba las flores frescas en el vestíbulo principal, escuchó voces elevadas provenientes del estudio. Roberto estaba teniendo una discusión acalorada por teléfono. «No me importa lo que tu padre quiera. No voy a reunirme con él. Dile que si tiene algo que decirme, que lo haga a través de los canales normales». «No, no estoy siendo paranoico. Mira, tengo mis propios asuntos que atender». La conversación continuó por varios minutos más, cada vez más tensa. Cuando terminó, Miguel escuchó el sonido de algo siendo arrojado contra una pared, probablemente el teléfono. Esa noche, Roberto volvió a llamar a Miguel a su estudio. «Se están acercando», dijo sin preámbulo. «Quieren una reunión. Dicen que es para discutir oportunidades de negocio, pero sé lo que realmente quieren. Quieren evaluarme, ver si sé algo, decidir si soy una amenaza». «¿Va a ir?», preguntó Miguel. «No tengo opción. Si rechazo la reunión, confirmo sus sospechas. Si voy, al menos tengo una oportunidad de convencerlos de que soy ignorante de todo el asunto de mi padre». Roberto sacó un sobre grueso de uno de los cajones de su escritorio. «Toma esto. Adentro hay una llave de una caja de seguridad en el Banco Nacional, sucursal de la Zona Rosa. Si algo me pasa, si desaparezco o si me matan, quiero que vayas ahí. Dentro de esa caja hay copias de todo lo que estaba en la caja fuerte de mi padre. Y hay instrucciones sobre qué hacer con esa información». Miguel tomó el sobre con manos temblorosas. «Señor Mendoza, yo...» «No digas nada», interrumpió Roberto. «Solo prométeme que si algo pasa, seguirás esas instrucciones. No por mí, sino por mi esposa y mi hijo. Ellos no saben nada de esto. Son inocentes. Si yo caigo, la información en esa caja es su única protección». Miguel asintió lentamente. «Se lo prometo, señor». La reunión estaba programada para el viernes siguiente en un restaurante exclusivo de Polanco, un lugar público donde, en teoría, nadie se atrevería a hacer algo violento. Roberto pasó los días anteriores más tenso que nunca, fumando más puros de lo normal, bebiendo más whisky y durmiendo poco. El viernes por la mañana, mientras Miguel le servía el desayuno, Roberto apenas tocó su comida. «Miguel», dijo finalmente, «si no regreso esta noche, sabes qué hacer».
Volverá, señor, respondió Miguel, aunque no estaba seguro de creer sus propias palabras. Roberto salió de la casa a las 6 de la tarde, vestido con su mejor traje italiano, sus zapatos de cuero pulidos hasta brillar. Miguel lo vio partir desde la ventana de la cocina, el Mercedes negro deslizándose silenciosamente por la entrada circular. Las horas pasaron con dolorosa lentitud. Miguel realizó sus tareas mecánicamente, su mente en otro lugar. En las 8 preparó la cena para doña Gabriela y Roberto Jr. A las 9 limpió la cocina. A las 10 revisó que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. A las 11 Roberto aún no había regresado. A medianoche Miguel estaba sentado en su habitación, el sobre que Roberto le había dado en sus manos. Lo abrió y sacó la llave. Era pequeña, de bronce, con un número grabado, 347. Su teléfono sonó, haciéndolo saltar. Era un número desconocido. Preguntó una voz masculina que no reconoció. Sí, ¿quién habla? Soy el doctor Ramírez, del Hospital Español. El señor Roberto Mendoza está aquí. Ha sufrido un ataque al corazón. Está estable, pero pidió específicamente que lo llamáramos a usted. Miguel sintió que sus piernas se debilitaban. Voy para allá inmediatamente. 20 minutos después de tomar un taxi que lo llevó a través de las calles nocturnas de la ciudad, Miguel llegó al hospital. Lo dirigieron a la unidad de cuidados intensivos, donde encontró a Roberto conectado a múltiples máquinas, su rostro pálido contra las sábanas blancas. Miguel, la voz de Roberto era débil. Acércate. Miguel se aproximó a la cama. ¿Qué pasó, señor? La reunión no fue un ataque al corazón natural. Roberto tosió. Pusieron algo en mi bebida. Algo que simula un infarto. Los doctores dicen que voy a sobrevivir, pero el mensaje fue claro. Pueden llegar a mí cuando quieran. Agarró la mano de Miguel con fuerza sorprendente. Tienes que sacar esa información del banco. Ahora, esta misma noche, si es posible. No es seguro dejarla ahí. Ellos saben que tengo algo, solo no saben dónde. Van a buscar en todas partes. Pero el banco está cerrado hasta el lunes, dijo Miguel. Entonces el lunes a primera hora. Y cuando tengas el contenido, guárdalo en un lugar donde nadie lo buscaría. Tu habitación, tal vez. Debajo del colchón, dentro de tus propias cosas. Nadie sospecha del mayordomo. Roberto cerró los ojos agotado. Y Miguel, gracias por todos estos años, por tu lealtad. El lunes por la mañana Miguel se despertó antes del amanecer. Se vistió con su mejor ropa civil, un traje modesto que usaba para las pocas ocasiones en que salía de la mansión en sus días libres. Le dijo a Lucía que tenía un asunto personal que atender y que volvería antes del mediodía. El Banco Nacional abría sus puertas a las 9 en punto. Miguel llegó a las 8:30 y esperó afuera, nervioso, fumando un cigarro tras otro. Cuando finalmente las puertas se abrieron, entró con paso firme, tratando de parecer más confiado de lo que se sentía. «Buenos días. Vengo a acceder a mi caja de seguridad», le dijo a la recepcionista mostrando la llave. La mujer, una señora de mediana edad con lentes gruesos, revisó el número. «Número 347. Necesito ver una identificación, por favor». Miguel sacó su credencial del IFE. La mujer la examinó, luego miró su computadora, frunciendo el ceño. «Señor Santos, esta caja no está registrada a su nombre». El corazón de Miguel se hundió. Es de mi empleador, el señor Roberto Mendoza. Me dio permiso para acceder a ella. Necesito ver una autorización por escrito del señor Mendoza, notariada, donde especifique que usted tiene permiso para acceder a su caja de seguridad. Miguel se maldijo a sí mismo por no haber previsto esto. Por supuesto que necesitaría una autorización. Entiendo,
Volveré con los documentos apropiados. Salió del banco sintiéndose derrotado. Llamó inmediatamente al hospital, pero le dijeron que Roberto estaba sedado, recuperándose de otro episodio durante la noche. No podría hablar con él hasta más tarde. Regresó a la mansión sumido en sus pensamientos. ¿Qué debería hacer? ¿Esperar hasta que Roberto se recuperara lo suficiente como para firmar una autorización? ¿Y si para entonces era demasiado tarde? Cuando entró por la puerta de servicio, Lucía lo estaba esperando, su rostro pálido. «Miguel, han venido unos hombres. Están en el estudio con la señora Gabriela. Dicen que son socios de negocios del señor Mendoza, pero... ¿Pero qué? Dan miedo, Miguel. Uno de ellos tiene una cicatriz horrible en la cara, y todos llevan pistolas que se pueden ver bajo sus chaquetas». Miguel sintió que su sangre se helaba. Habían venido. Y Roberto no estaba ahí para proteger a su familia. Caminó hacia el estudio, sus pasos silenciosos sobre el piso de mármol del vestíbulo. Podía escuchar voces provenientes del interior. Se acercó a la puerta, que estaba entreabierta, y miró cuidadosamente. Había 3 hombres en el estudio con doña Gabriela. Lucía tenía razón. Se veían peligrosos. Uno de ellos, el más alto, con una cicatriz que le cruzaba desde la frente hasta la mandíbula, estaba hablando. «Señora Mendoza, entendemos que su esposo está en el hospital. Lamentamos mucho su situación. Solo queríamos venir a presentar nuestros respetos y ver si hay algo que podamos hacer para ayudar». Gabriela, para su crédito, mantenía la compostura, aunque Miguel podía ver la tensión en sus hombros. «Es muy amable de su parte, señor. Pueden llamarme Tomás», dijo el hombre de la cicatriz con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Su esposo y yo teníamos algunos negocios pendientes. Documentos que necesito recuperar. Roberto me dijo que los guardaba aquí en su estudio. ¿Sabe usted dónde podría encontrarlos?» Miguel vio el momento en que Gabriela comprendió que estos hombres no eran simples socios de negocios. Vio el miedo cruzar brevemente por su rostro antes de que lo ocultara. «Mi esposo nunca habla conmigo de sus negocios», respondió ella con voz firme. «No sabría decirle dónde guarda sus documentos». «¡Qué lástima!». Tomás caminó lentamente alrededor del estudio, sus ojos escaneando todo. «Porque son documentos muy importantes, y sería una pena si tuviéramos que buscarlos nosotros mismos. Podríamos hacer desorden». Era una amenaza apenas velada. Miguel sabía que tenía que hacer algo, ¿pero qué? Era solo un mayordomo, no tenía armas, no tenía poder, no tenía nada excepto el conocimiento de dónde no estaba lo que estos hombres buscaban. Tomó una decisión. Tocó la puerta abierta firmemente como si acabara de llegar. «Disculpen la interrupción, señora Gabriela. ¿Necesita que sirva algo de café para sus invitados?» Gabriela lo miró con gratitud. «Sí, Miguel, por favor». Tomás se volvió hacia él, evaluándolo con ojos fríos. «¿Y usted es...?» «Miguel Santos, el mayordomo de la familia, señor. Llevo 15 años trabajando aquí». «15 años», repitió Tomás, acercándose a él. «Entonces debe saber mucho sobre esta casa. Sobre dónde el señor Mendoza guarda sus cosas importantes». Miguel mantuvo su expresión neutral, humilde, servil. «Yo solo me encargo de mantener la casa limpia y ordenada, señor. El señor Mendoza no comparte sus asuntos privados conmigo». «¿No?». Tomás estaba ahora muy cerca, invadiendo su espacio personal. «Eso me cuesta creerlo. Un mayordomo ve todo, ¿no es así? Entra en cada habitación, limpia cada rincón». «Respeto la privacidad de mis empleadores, señor», respondió Miguel, manteniendo su mirada baja. Uno de los otros hombres, un tipo corpulento con tatuajes que le subían por el cuello, habló. «Jefe, estamos perdiendo tiempo. Deberíamos registrar la casa nosotros mismos».
Tomás consideró esto por un momento, luego asintió. Buena idea. Señora Mendoza, con su permiso, vamos a dar un vistazo por la casa. No tocaremos nada, a menos que encontremos lo que buscamos. Gabriela se puso de pie, su voz temblando ligeramente ahora. No pueden hacer eso. Esta es propiedad privada. Voy a llamar a la policía. Tomás se rió, un sonido seco y sin humor. ¿La policía? Señora, la mitad de la policía en esta ciudad trabaja para nosotros. Adelante, llámelo si quiere, pero le sugiero que no haga nada que pueda complicar las cosas. Miguel vio que la situación estaba a punto de escalarse peligrosamente. En un impulso habló. Señores, si me permiten, tal vez yo pueda ayudarles. He visto al señor Mendoza guardar documentos en varios lugares de la casa. Si me dicen qué tipo de documentos buscan, tal vez pueda indicarles dónde mirar. Tomás se volvió hacia él interesado. ¿Ah, sí? ¿Y por qué querrías ayudarnos, mayordomo? Miguel se encogió de hombros. Porque quiero que se vayan lo antes posible y dejen en paz a esta familia. El señor Mendoza está en el hospital. La señora está preocupada. Si puedo acelerar su búsqueda, todos saldremos ganando. Era una apuesta arriesgada, pero Miguel esperaba que al ofrecerse a ayudar pudiera controlar el registro, dirigirlos lejos de cualquier cosa realmente importante y ganar tiempo para pensar en un plan real. Tomás estudió a Miguel por un largo momento. Luego asintió. Está bien, mayordomo. Muéstranos dónde el señor Mendoza guarda sus documentos importantes. Miguel los guió primero a la oficina secundaria en el segundo piso, donde Roberto mantenía archivos de sus negocios legítimos. Los hombres registraron los archiveros, revisaron cada carpeta, pero obviamente no encontraron lo que buscaban. «Esto es solo basura contable», gruñó el tipo corpulento. «Facturas, contratos de construcción, declaraciones de impuestos». «El señor Mendoza también tiene documentos en su habitación», dijo Miguel. «Un escritorio pequeño junto a la ventana donde a veces trabaja por las noches». Los llevó a la habitación principal donde Gabriela seguía, ahora acompañándolos con los brazos cruzados. Su presencia un recordatorio silencioso de que todo esto era una violación de su hogar. Registraron el escritorio, el armario, incluso debajo de la cama. Nada. «Nos estás haciendo perder el tiempo», dijo Tomás, su paciencia agotándose. «O realmente no sabes dónde está lo que buscamos, o nos estás engañando». «Hay un sótano», dijo Miguel. «El señor Mendoza a veces guarda cosas ahí abajo. Cajas viejas, archivos que ya no usa. Tal vez lo que buscan está ahí». El sótano de la mansión era un espacio amplio y húmedo, lleno efectivamente de cajas polvorientas y muebles viejos. Miguel los guió escaleras abajo, y los tres hombres comenzaron a abrir cajas aleatoriamente, cada vez más frustrados. Mientras ellos estaban distraídos, Miguel evaluó sus opciones. Podía ver que Tomás estaba perdiendo la paciencia rápidamente. ¿Cuánto tiempo más antes de que la búsqueda se volviera violenta? Antes de que decidieran que la mejor manera de conseguir información era a través de la amenaza o el dolor. Su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó discretamente y vio un mensaje de texto de un número que no reconoció. «Miguel, soy Roberto Jr. Acabo de llegar al hospital. Mi padre me contó todo. Sal de la casa ahora. Lleva a mi madre contigo». Miguel sintió un escalofrío. Si Roberto Jr. estaba al tanto de la situación y les advertía que salieran, significaba que las cosas estaban peor de lo que pensaba. «¿Alguna noticia, mayordomo?» La voz de Tomás lo sacó de sus pensamientos. «No, señor. Solo un mensaje del hospital sobre el estado del señor Mendoza». «¿Y? ¿Cómo está nuestro amigo Roberto?» «Estable», mintió Miguel. «Los doctores dicen que podrá recibir visitas mañana».
Tomás frunció el ceño. Mañana es demasiado tarde. Se volvió hacia sus dos compañeros. Esto no está aquí. Lo que sea que tengamos que encontrar no está en esta casa. ¿Y el estudio?, sugirió el tipo corpulento. Vimos que había movido un mueble grande. Tal vez hay una caja fuerte detrás, algo así. Los ojos de Tomás se iluminaron. Buena observación. Se volvió hacia Miguel. Llévanos de vuelta al estudio. Ahora. Miguel los guió de regreso, su mente trabajando frenéticamente. El librero había sido movido de nuevo a su lugar original después de que Roberto abriera la caja fuerte. Pero si estos hombres lo movían nuevamente, encontrarían la caja vacía. Y eso les confirmaría que había habido algo ahí, algo que ahora estaba en otro lugar. Cuando llegaron al estudio, Tomás señaló el librero. Ese mueble, muévelo. Dos de sus hombres se pusieron en posición. Con un esfuerzo considerable, arrastraron el mueble pesado, revelando la caja fuerte empotrada en la pared, su puerta ahora cerrada nuevamente. Sabía que había algo, dijo Tomás con satisfacción. Ábrela. No tengo la combinación, dijo Miguel con honestidad. Solo el señor Mendoza la conoce. Entonces la abriremos de otra manera. Tomás hizo un gesto y uno de sus hombres sacó herramientas de un bolso que llevaba. Un taladro, cinceles, un martillo. Durante los siguientes 20 minutos, los hombres trabajaron en forzar la caja fuerte. Finalmente, con un crujido metálico, la puerta cedió. Tomás se acercó ansioso y miró dentro. La caja estaba vacía. El silencio que siguió fue aterrador. Tomás se volvió lentamente hacia Miguel, su rostro contorsionado en furia. ¿Dónde está? No sé de qué habla, señor. Miguel mantuvo su voz firme a pesar del miedo que sentía. ¡No me mientas! Tomás lo agarró por el cuello de la camisa, acercándolo. Esa caja fuerte fue abierta recientemente. Puedo ver las marcas en el polvo. ¿Dónde está lo que había dentro? Suéltelo inmediatamente. Todos se volvieron. Gabriela estaba en la puerta del estudio, sosteniendo un revólver con manos temblorosas pero firmes. «Señora Mendoza», dijo Tomás, soltando a Miguel pero sin mostrar ningún signo de miedo ante el arma, «no querrá hacer algo que pueda lamentar». «Salgan de mi casa». La voz de Gabriela era sorprendentemente firme. «Ahora». «Oh, juro por Dios que disparo». Tomás la evaluó cuidadosamente. Miguel sabía que el hombre estaba calculando las probabilidades, decidiendo si valía la pena llamar el farol de Gabriela. Finalmente, Tomás sonrió. «Como desee, señora. Nos vamos, pero volveremos. Y la próxima vez no seremos tan corteses». Los tres hombres salieron del estudio, pasando junto a Gabriela con movimientos deliberadamente lentos, intimidantes. Miguel escuchó la puerta principal cerrarse, luego el sonido de un motor arrancando y alejándose. Gabriela bajó el arma, sus manos ahora temblando violentamente. Miguel se acercó y gentilmente tomó el revólver de sus manos. «Señora, eso fue muy valiente. Ni siquiera está cargada», admitió ella, su voz quebrándose. «Es de Roberto, lo guarda en su mesita de noche, pero nunca compró balas para él». A pesar de la gravedad de la situación, Miguel casi sonríe ante la ironía. Aún así, funcionó. Gabriela se dejó caer en una de las sillas del estudio. «Miguel, ¿qué está pasando? ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué es lo que buscan?» Miguel consideró sus opciones. Gabriela merecía saber la verdad, o al menos parte de ella. «Señora, creo que su esposo ha estado involucrado en negocios peligrosos, más peligrosos de lo que usted imaginaba, y ahora esos negocios lo están alcanzando». «Lo sabía», susurró ella. «Siempre lo supe, en el fondo. Pero era más fácil fingir, ¿sabes? Disfrutar de la casa grande, los viajes, las joyas, y no hacer preguntas sobre de dónde venía el dinero.
Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Va a morir. Van a matarlo». «No, si puedo evitarlo», dijo Miguel, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de sus palabras. Su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Roberto Jr. «Miguel, mi padre dice que recuperes los documentos del banco como sea necesario. Él te dará una autorización verbal por teléfono. Llama al banco, pregunta por el gerente, él conoce a mi padre y luego esconde todo bien. Nuestras vidas dependen de ello». Miguel respiró profundo. De alguna manera, había pasado de ser un simple mayordomo a ser el custodio de secretos que podrían destruir o salvar a esta familia. «Señora Gabriela, necesito salir por unas horas. Hay algo que debo hacer. Algo que su esposo me pidió». Ella lo miró a través de sus lágrimas. «¿Tiene que ver con lo que esos hombres buscaban?» «Sí». «¿Es peligroso?» «Posiblemente». Gabriela se secó las lágrimas y se enderezó. «Entonces ten cuidado, Miguel. Esta familia no sobreviviría sin ti». Esas palabras tocaron algo profundo en Miguel. Durante 15 años había sido invisible, un sirviente, alguien que simplemente estaba ahí, pero ahora en esta crisis se había convertido en algo más, protector, confidente, tal vez la única esperanza de esta familia. Salió de la casa por la puerta trasera, cuidadoso de verificar que no hubiera nadie vigilando. Tomó un taxi hasta el hospital, donde encontró a Roberto Jr. en la sala de espera de la UCI. El joven lucía diferente a como Miguel lo había visto antes. Nada de la arrogancia despreocupada del estudiante rico. En cambio, había miedo en sus ojos, pero también determinación. Miguel se levantó cuando lo vio. «Mi padre está despierto. Está débil, pero coherente. Te está esperando». Roberto estaba pálido contra las sábanas del hospital, pero sus ojos aún tenían ese brillo de inteligencia aguda. «Miguel», su voz era apenas un susurro. «¿Vinieron?» «Sí, señor. Esta tarde. Registraron la casa. Encontraron la caja fuerte vacía». Roberto cerró los ojos. «Entonces saben que había algo. Eso lo hace más urgente. Necesitas recuperar los documentos del banco hoy mismo». «El banco ya está cerrado, señor. Son casi las 6 de la tarde. Llama al gerente. Su nombre es Gustavo Sánchez. Dile que llamas de mi parte, que es una emergencia. Él te ayudará. Le debo algunos favores». Roberto le dio a Miguel el número de teléfono del gerente. Luego, con esfuerzo, sacó su teléfono celular de la mesita junto a la cama. «Cuando hables con él, pásamelo. Le daré autorización verbal para que te permita acceder a la caja. No es lo ideal, pero tendrá que servir». Miguel hizo la llamada desde el pasillo del hospital. El gerente, aunque sorprendido, accedió a reunirse con él en el banco en media hora. Cuando Miguel regresó con Roberto para que hablara con el gerente, el plan estaba en marcha. 45 minutos después, Miguel estaba en el sótano del Banco Nacional, en la bóveda de cajas de seguridad. El gerente, un hombre de unos 50 años con bigote cuidadosamente recortado, había aceptado la autorización verbal de Roberto después de hacerle varias preguntas de seguridad. «Tiene 10 minutos», le dijo a Miguel. «Después cierro la bóveda y me voy. Ya hice suficiente vending las reglas por hoy». Miguel abrió la caja de seguridad 347 con la llave que Roberto le había dado. Dentro había un sobre grande de Manila, grueso y pesado. Lo sacó, lo metió en la mochila que había traído y salió de la bóveda. «Gracias», le dijo al gerente. «El señor Mendoza apreciará mucho su ayuda». El gerente asintió nerviosamente. «Solo dígale que estamos a mano. Ya no le debo más favores». Miguel salió del banco justo cuando el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Caminó varias cuadras antes de tomar un taxi, cuidadoso de asegurarse de que nadie lo estuviera siguiendo.
Cuando regresó a la mansión, era casi de noche. La casa estaba en silencio. Gabriela se había retirado a su habitación con un dolor de cabeza, según le informó Lucía. Los otros empleados estaban en sus cuartos, probablemente aliviados de que el día finalmente terminara. Miguel fue a su propia habitación y cerró la puerta con llave. Sacó el sobre de la mochila y lo abrió con manos temblorosas. Dentro había documentos, muchos documentos, fotografías viejas en blanco y negro mostrando rostros que Miguel no reconocía, pero que asumió eran importantes en el mundo del crimen organizado. Había cassettes de audio, probablemente grabaciones de conversaciones comprometedoras. Había listas de nombres, fechas, montos de dinero, rutas de envío. Y había una carta, escrita en la letra cuidadosa de un hombre que sabía que estaba documentando algo importante. La carta estaba firmada por Ernesto Mendoza, el padre de Roberto, fechada en 1985. Miguel comenzó a leer. A quien corresponda. Si estás leyendo esto, significa que ya he muerto, o que mi hijo Roberto se encuentra en peligro y ha decidido revelar esta información para protegerse. Lo que sigue es la verdad sobre el operativo fallido del 15 de agosto de 1985, en el que murieron 20 personas y se perdieron 3 toneladas de cocaína valoradas en $50 millones. El traidor no fui yo. El traidor fue Héctor Salazar, quien en ese momento era teniente del cártel, pero que vio una oportunidad para eliminar a sus rivales y ascender en la organización. Él fue quien contactó a la Policía Federal, quien les dio la ubicación exacta del almacén, quien se aseguró de que todos los altos mandos, excepto él, estuvieran presentes esa noche. Tengo pruebas. Grabaciones de conversaciones entre Héctor y un comandante de la Policía Federal llamado Antonio Ruiz. Tengo fotografías de sus reuniones secretas. Tengo documentos bancarios mostrando pagos de cuentas controladas por Héctor a cuentas personales del comandante Ruiz. Héctor me culpó por la traición, porque yo era el único otro sobreviviente con suficiente conocimiento de la operación. Sabía que si me mataban inmediatamente, podría levantar sospechas. Así que en vez, me obligó a huir, me marcó como traidor y usó mi exilio como prueba de mi culpa. Pero me aseguré de recopilar todas estas pruebas antes de irme, y ahora las mantengo como mi única garantía de vida. Si Héctor Salazar alguna vez intenta venir por mí o por mi familia, estas pruebas se harán públicas. No solo destruirán su reputación, sino que lo expondrán ante sus propios socios, quienes no tomarán con amabilidad el haber sido engañados durante décadas. Esta es mi póliza de seguro. Esta es la razón por la que he podido vivir en paz todos estos años. Y ahora esta póliza pasa a mi hijo y después a quien él designe como custodio de estos secretos. Que Dios me perdone por los crímenes que cometí en mi juventud y que proteja a mi familia de las consecuencias de mis decisiones. Ernesto Mendoza, 20 de marzo de 1985. Miguel dejó caer la carta sobre su cama, su mente procesando la magnitud de lo que acababa de leer. Héctor Salazar. Ese nombre lo había escuchado antes, en las noticias, en conversaciones susurradas. Era uno de los narcotraficantes más poderosos de México, un hombre que había construido un imperio que se extendía desde Tamaulipas hasta la frontera sur. Un hombre que estaba muriendo de cáncer, y ahora Miguel, un simple mayordomo de Oaxaca, tenía en sus manos la evidencia que podría destruirlo. Escondió los documentos cuidadosamente. Algunos los puso dentro de su colchón, cortando una pequeña abertura en la tela. Otros los metió en fundas de almohadas viejas que guardaba en su armario.
Los cassettes los escondió dentro de cajas de zapatos en el fondo de su closet. Cuando terminó, eran casi las 10 de la noche. Se sentó en el borde de su cama, exhausto, y se dio cuenta de que probablemente no podría dormir. Su teléfono sonó. Era Roberto. ¿Los tienes?, preguntó sin preámbulos. Sí, señor, están seguros. Bien, Miguel, mañana quiero que hagas algo por mí. Quiero que escanees cada documento, cada fotografía. Haz copias digitales de todo. Y luego quiero que crees una cuenta de correo electrónico nueva, una que nadie pueda rastrear hasta nosotros. Guarda todas las copias ahí, en el draft folder. Si algo nos pasa, si todos morimos, tú decides qué hacer con esa información. Señor, no puedo. Sí puedes, Miguel. Y lo harás, porque si yo muero, si mi familia muere, alguien tiene que asegurarse de que nuestra muerte no sea en vano. Alguien tiene que asegurarse de que la verdad salga a la luz. Miguel cerró los ojos. Entiendo, señor. Una cosa más, Miguel. Si en algún momento sientes que tu vida está en peligro, si sientes que te están vigilando o siguiendo, quiero que tomes esos documentos y desaparezcas. Vete de la ciudad, del estado, del país si es necesario. Yo te daré dinero, contactos, lo que necesites, pero salva tu vida primero. Los documentos no valen nada si estás muerto. Esas palabras deberían haber sido reconfortantes, pero solo hicieron que Miguel se sintiera más asustado. Roberto estaba considerando escenarios en los que todos ellos podrían morir. Sí, señor, seré cuidadoso. Los días siguientes pasaron en una tensión constante. Roberto recibió el alta del hospital y regresó a casa, aún débil, pero recuperándose. Contrató más seguridad. Guardias armados patrullaban la propiedad las 24 horas. Cámaras nuevas cubrían cada ángulo de la mansión. Alarmas fueron instaladas en cada puerta y ventana. Miguel pasaba sus noches escaneando los documentos con una vieja impresora escáner que había en la oficina secundaria. Trabajaba lentamente, metódicamente, asegurándose de que cada imagen